Bueno, bichitos, hoy en el curso vamos a aprender a cómo hacer una construcción de uñas acrílicas en 2 tonos en francesa. En 2 tonos quiere decir que vamos a utilizar el polvo acrílico blanco para construir la francesa en vez de un esmaltado semipermanente. Vamos a utilizar un acrílico rosado para crear la almendra, que en este caso me estoy dando cuenta que he cogido el rosado transparente, así que no nos vale, tenemos que cambiarlo por un rosado cover, que en este caso estoy pensando que voy a utilizar este Nail Season, que es especial para almendras, ¿vale? Es un rosado para almendras de acrílico de este tipo, ¿vale? Nail Season es una marca mexicana que para mí es la leche, ¿vale? ¿Por qué vamos a hacer la francesa primero en modo reversa? Primero la almendra y luego el blanco. Lo vamos a hacer así porque va a ser mucho más fácil. Hay otra técnica que es primero construir la francesa en blanco y luego por encima poner el rosa. ¿Por qué no lo vamos a hacer así? Porque sobre todo cuando estamos aprendiendo es difícil que nos veamos en ciertas situaciones y que salgamos bien de ellas. Imaginaros esta uña de aquí, es de práctica, y es una uña que está rota, y encima lleva un poco acrílico. Imaginaros que viene una clienta que tiene las uñas acrílicas que se las acaba de arrancar y las tiene así. Va a ser más difícil que construyáis primero el blanco que la almendra. Entonces, en este caso siempre habría que reconstruir primero la almendra. Y luego también en uñas que tienen la almendra, el lechon wheel de su uña demasiado corta, a veces hacemos como una francesa fea. Entonces, primero es mejor que hagamos un alargamiento del lechon wheel, o sea, crear una almendra artificial, y luego ya pasaríamos al paso del acrílico blanco, ¿vale? En este caso ya tengo preparada la uña, ¿no? Está la uña ya preparada y con el molde puesto, como ya os he enseñado en vídeos anteriores. Y lo primero que vamos a hacer es crear la almendra. ¿Cómo la vamos a crear? La vamos a coger con 2 bolas. Una bola que pongamos aquí abajo. Perdón, que tengo el pincel sucio. Una bola que cojamos aquí abajo y alarguemos en forma de almendra por lo menos hasta el número 1, ¿vale? Y luego la otra bola que va a unir la uña natural con la artificial, ¿vale? Sellando bien en la cutícula. Vamos a coger las bolas de la manera que os he enseñado. Y en este caso van a ser en tamaño medio. Vamos a sumergir el pincel en el monómero, escurrimos un poquito, cogemos una bola de tamaño mediano, secamos un poquito en la servilleta y la colocamos entre la uña natural y el molde. La dejamos reposar y mientras reposa volvemos a limpiar nuestro pincel en el monómero por los 2 laterales, secamos en la servilleta y con la parte plana del pincel vamos moviendo nuestra bola hacia donde queremos. Como veis, la bola se me está escurriendo hacia los laterales. ¿Eso por qué? Porque hay mucha humedad en mi casa. Esto os pasará a vosotros muchas veces. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esperar a que se asiente. La vamos moviendo, ¿vale? Mientras esperamos que tenga una consistencia adecuada para trabajar con ella. ¿Veis que se me pega un poco en el pincel el acrílico? Lo que hago es secar en la servilleta para que eso no pase. Si se pegara demasiado, no solamente secaríamos en la servilleta, sino que además limpiaríamos un poco en el monómero por los 2 laterales, secaríamos bien y volveríamos a trabajar. Como veis, ya ha pasado suficiente tiempo como para que el acrílico haya cuajado, ¿vale? Entonces ya simplemente sellamos en la parte de la bola y la uña. ¿Sellamos para qué? Para que no se note luego el corte de las 2 perlas cuando las unamos, ¿vale? Por eso sellamos. Y después seguimos trabajando la forma de nuestra perla. Con los laterales del pincel vamos a cerrarla un poquito y con la punta del pincel la cerramos por este lateral de aquí. ¿Veis? Con el cuerpo del pincel del lateral vamos cerrando en este lado de aquí. Siempre nos podemos ir ayudando mientras aplanamos, ¿vale? Y en este lateral hacemos exactamente lo mismo. Vamos cerrando y aplanando con el pincel. A veces necesitaremos aplanar empujando hacia arriba. Y vamos cerrando un poco sobre el largo del 1, hemos dicho, ¿vale? Como veis, voy cerrando, mientras voy cerrando, voy aplanando. ¿Qué es una cosa muy importante para hacer una almendra de este tipo? Es darle la vuelta a la mano del cliente y ver la posición desde donde se ve, desde donde está el cliente. Entonces, ¿para qué hacemos eso?
para seguir cuadrando nuestra almendra y que no nos quede una almendra torcida. Es importante siempre aplanar con el cuerpo del pincel en la zona de la punta para que no quede muy gruesa. La forma de la almendra, como veis, no tiene que ir muy cerrada ni muy en pico, solamente un poquito, ¿vale? Para sellar. Así hemos creado un poco el alargamiento ungueal de nuestra uña. Vamos a coger la segunda bola, que sería la que va entre la uña natural y la primera bola. Es una bola de tamaño medio, igual secamos un poquito, y la ponemos aquí. Con esta bola tenemos que ser más rápidos. Secamos en el pincel, en el monómero, y escurrimos en la servilleta, y empezamos a toquecitos moviendo el cuerpo hacia los laterales, y luego con la punta llevándolo hacia la cutícula. Si veis que se pega, volvéis a limpiar el pincel. Cuando llegamos a la cutícula, sellamos con la punta y cuando sea necesario, arrastramos por los laterales con la punta, como veis de esta manera, y empezamos a arrastrar el pincel ligeramente, con toques ligeros hacia abajo. Como veis en este lateral igual, escurro hacia abajo ese sobrante y luego ya termino escurriendo toda la uña. Como veis, aquí hemos creado un lecho ungueal. Lo que vamos a hacer ahora es esperar a que seque bien antes de limar. Quitaríamos el molde, limaríamos y luego ya iríamos a poner el blanco francesa, ¿vale? Cuando está bien seco el acrílico, simplemente retiramos el molde y lo que vamos a hacer es ir dándole forma de almendra a nuestra uña. Tenemos que tener en cuenta, ¿vale?, que la sonrisa va a subir por este lateral de aquí. Entonces tenemos que meternos bien y dejar más fina que la uña natural la almendra. Entonces, para eso, lo que hacemos es meternos bien por los laterales. Vamos a limar de forma circular alrededor de la cutícula y bajando por el otro lado y luego, fijaros, en forma circular alrededor de toda la almendra, ¿vale? Vamos a intentar dejar la mejor forma posible y aquí en el limado no escatiméis en tiempo, ¿vale? Lo importante es que quede bien limado y la mejor forma posible. A mí que me gusta también limar así, limar por la parte plana, ¿vale? En forma circular, para dejarla lo más finita posible. Nos tenemos que ayudar constantemente de darle la vuelta a la forma a la mano de la clienta. ¿Para qué? Para saber cuánto nos tenemos que meter. ¿Veis que para hacer almendra, aquí me tengo que meter bastante y dejarlo más o menos pico? Es como si estuviéramos haciendo una uña de almendra bastante pronunciada y cortita. Una vez que le tenemos dada la vuelta de esta manera, por ejemplo, podemos seguir limando por encima de la uña así. ¿Para qué? Para quitar grosor a la almendra, ¿vale? Veis que yo la limo como poniéndola encima de la uña y limo la base. Siempre tenemos que mirar la uña en todos los ángulos, ¿veis? La miramos por el lateral y vemos si por el lateral le hace falta meterle un poquito más de forma redondeada en este lado de aquí, ¿vale? Para ir matando ese lateral y también en la zona de la cutícula. Siempre va a quedar mejor si utilizamos un poquito de torno para limar la cutícula. En este caso, evidentemente, no queda igual porque es una uña artificial en la que además hemos trabajado mucho con ella y esta forma de la cutícula está difícil. Pero una vez que hemos pasado el torno, siempre volvemos a pasar un poquito de lima para terminar de perfeccionar esa zona. Como veis, siempre vamos a intentar dejar la forma más fina y homogénea posible. Cuando ya haya quedado a nuestro gusto esta almendra, lo que vamos a hacer es pasar el taco para dejarlo lisito. Vamos a limpiar la uña con alcohol otra vez para dejarla libre de polvo.
y vamos a intentar utilizar el mismo molde que hemos utilizado antes. Si fuera necesario coger uno nuevo, no escatiméis cogerlo, pero si podemos utilizarlo, pues se utiliza. Se vuelve a poner el molde. Como veis, ya se va notando que puede aparecer una francesa muy bonita aquí. Vamos a procurar hacer una francesa que llegue la bola de la francesa hasta el número 2. ¿Qué tiene de particular el blanco de la francesa? Que normalmente es muchísimo más líquido que los otros acrílicos cuando se pone en contacto con el monómero. O sea que es bastante más blando, más escurridizo, se va un poquito más para los lados como hace con el gel. O sea que lo que vamos a hacer es coger una bola grande o medianamente grande, ¿vale? Vamos a secarla bien en la servilleta, bastante bien. Como veis, tenemos esta forma perlada que tiene, que es muy bonita, del acrílico blanco. Y cuando haya secado bastante, la vamos a poner en la punta de nuestra almendra. Una vez que la hemos colocado, como veis, se me ha quedado un poquito seca, pero es mejor. Como se ha quedado seca y la hemos colocado, vamos a limpiar bien el acrílico en el monómero por los dos laterales, secamos bien en la servilleta y fijaros, con el cuerpo del pincel la voy a llevar a los laterales y luego la voy a ir con el mismo canto del pincel a subirla por cada lateral, ¿vale? La subo hasta la esquina, ¿veis? La estoy subiendo hasta ahí. Sigo trabajando con el cuerpo del pincel para aplanar y igual por este lateral con el lateral del pincel, como veis, la estoy llevando hasta arriba, como para rellenar el hueco que le faltaría para hacer una francesa cuadrada o bailarina. Veis que sigo aplanando y lo que voy a hacer es recoger en este lateral de aquí, ¿vale? Para dejarla al 2, que es donde queremos. Antes de seguir limando, una vez que la he colocado ahí, le vamos a dar la vuelta, ¿vale? Porque dándole la vuelta es como vamos a ver la forma que está quedando en nuestra sonrisa. Lo que vamos a hacer una vez que le hemos dado la vuelta es, con el pincel, darle forma a esa sonrisa, tanto con el cuerpo del pincel como con la punta. Y vamos a seguir arrastrando ese pico hacia arriba. Como veis, a la hora de hacer la almendra, la francesa, se amolda ella sola a la forma de la almendra. Así que si queréis una francesa más redondeada, lo que tenéis que hacer es redondear más la almendra, y si la queréis más en pico, como he hecho yo en este caso, porque a mí me gusta que la francesa se vea bastante en pico, lo que hacemos es ponerla más en pico. Lo último que vamos a hacer es coger una perlita pequeñita de acrílico blanco, ¿vale? La vamos a secar bien en la servilleta y la vamos a poner en la punta. ¿Por qué? Porque así va a coger más cuerpo. Veis que simplemente al ponerla en la punta, simplemente la arrastro hacia los laterales y solamente para coger cuerpo, simplemente luego tienes que, con el mismo pincel, arrastrar hacia arriba de manera muy suave. Si nos hemos pasado un poquito sobre la francesa, simplemente redondeamos con nuestro pincel. Por último, vamos a coger una perla grande de acrílico clear y vamos a intentar encapsular tanto el acrílico transparente como el blanco. ¿Veis? Cogemos una bolita grande y la ponemos en medio, ¿vale? En medio de la uña, en medio de todo el panorama. Vamos a limpiar bien el pincel y a secar. Y como el acrílico, como veis, como ya os he dicho en vídeos anteriores, el acrílico transparente es el que es más difícil de manejar porque es el que se queda más líquido. Entonces tenemos que ir jugando, dejando que se vaya moldando la perla en la uña, y cuando vayamos viendo que se puede manejar bien, pues la echamos a la cutícula, con los laterales del pincel arrastramos por este lateral. ¿Para qué? Para que lo que se ha salido quede dentro de la uña, y cuando lo veamos apropiado, pues ya estiramos.
estiramos con la punta y luego con todo el cuerpo. Vamos a aplanar bien para que quede la uña bien compacta. Y ahora vamos a esperar a que seque para empezar a limar. Una vez que está seco el acrílico, lo que hacemos es retirar el molde y lo que vamos a hacer es darle forma a la uña. Vamos a cuadrar un poquito en la punta, en el borde libre, en recto. Y como la vamos a hacer cuadrada, igual vamos a coger la lima recta por este lateral y vamos a cuadrar recto. Nada de redondear así, ni de ninguna otra manera, simplemente recto. Y en este lateral igual, recto. Muchas veces os vais a tener que meter aquí abajo un poquito, ¿vale? Para quitar un pico que sobresale, para poder darle una buena forma recta. En el otro lateral hacemos exactamente lo mismo. Después ya simplemente vamos a ir redondeando por la zona de la cutícula y dándole formita. Terminamos redondeando por el otro lateral y en forma redonda vamos bajando hacia abajo. También podemos coger toda la lima entera y limar así, dependiendo de las necesidades de cada uña y de cómo hayamos colocado el acrílico, ¿vale? No escatiméis en tiempo a la hora de limar. Es importante que la veamos homogénea por todas partes. Vuelvo a recordar lo de la vista de la clienta. Le damos la vuelta a la uña y la cuadramos conforme a la vista de la clienta. La cuadramos así y así. Como veis va quedando una uña muy bonita. Seguimos cuadrando. Por ejemplo, en este caso haría falta volverse a meter un poquito aquí abajo para seguir cuadrando recto por aquí y por los laterales. Cuando hemos cuadrado recto, siempre hay que matar esa pared que se genera recta en el lateral de la uña, dándole forma curvada. Un paso que me parece muy importante es matar el borde libre, aquí abajo el grosor. Como veis lo hacemos con el torno, metemos bien, que se me va, metemos bien, y luego hacemos un poco la zona de la cutícula. Si lo vierais necesario, le quitaríamos un poquito de grosor, así, bajando hacia abajo, girando en contra a como gira el torno, ¿vale? Bajamos y le quitamos un poquito de grosor. Siempre que alteramos de alguna forma la uña, ya sea quitando el grosor, con el torno o lo que sea, siempre hay que volver a limar porque se desestructura la uña. Entonces volvemos a limar para volver a dejarle esa forma que buscamos, que es una forma impecable, ¿vale? Siempre vamos a terminar de ver la uña con la forma de la clienta para ver si hay que retocar un poquito. Como veis, tenemos una francesa que está súper guapa. Simplemente pasaríamos el taco bien pasado y aplicaríamos un finalizador en gel. Y bueno, bichitos, pues es así como nos queda una uña esculpida en 2 tonos con el acrílico blanco. Como veis, es un trabajo que queda espectacular y que, vamos, que es que esto es un absolutamente clásico. Y como veis, en realidad no es tan difícil, solamente es aprender a manejar el acrílico bien. Lo digo como si eso fuera fácil. Y nada, es una técnica que a mí me encanta y que nada, que espero que os haya gustado, espero vuestros ejercicios, que la hagáis, que me mandéis la foto o el vídeo de cómo lo habéis hecho y nada, a ponerse en marcha, bichitos.